Skadi es un nombre al cual se le puede dar el significado de daño o diosa del infierno, o hasta según de dónde recojamos la información, es el origen del nombre de Escandinavia. A esta mezcla de gigante y diosa se le asociaban el esquí, la caza con arco, las montañas y el invierno. Pertenecía al grupo de diosas que normalmente se las conocía como novias Jotun, porque realmente no era de origen divino, ya que era hija de un Jotun. Una vez Skadi se enteró de la muerte de su padre en manos de los Aesir, sus historias empezaron a tomar más relevancia. Desquiciada y horriblemente furiosa, puso rumbo a Asgard para así vengar la muerte de su padre. Tal era su rabia, que se decía que hasta Odín temía enfrentarse a ella, por lo que Odín, para calmarla y mitigar su ira, le propuso que ella pusiese algunas condiciones. La primera fue la risa. Retó a los dioses que le hiciesen reír, cosa que podría parecer fácil, pero no era así, ya que era conocida también por su indiferencia, y era casi imposible hacerla reír. Loki fue el único capaz de hacerlo, con una cuerda y una cabra. Este ató una punta de la cuerda a las barbas del chivo y el otro extremo a los testículos. Tanto Loki como la cabra se arrimaron entre sí gritando con fuerza, a lo que Loki cayó en el regazo de Skadi, y esta acción fue la que la hizo reír finalmente. Tras ser cumplida la primera condición, Odín propuso una oferta a Skadi que no pudo rechazar: poner los ojos de su padre en el cielo como si fuesen estrellas, y el permiso de casarse con un dios. Por esta última condición, Odín le puso una condición a Skadi: solo podía ver los pies de los pretendientes, para así su posterior elección. Y así fue, se efectuó tras una cortina que tapaba por completo a los dioses, salvo sus pies. El deseo de Skadi de casarse con Balder, uno de los dioses más bellos, pero sin embargo, los pies que eligió no eran los de dicho dios, sino los de Njord, un Vanir y la deidad de los mares. El olor a sal y lo maltratada que tenía la piel por la vida en el mar, a Skadi no le daba satisfacción que deseaba. No obstante, la diosa era honorable y de palabra, por lo que aceptó los términos y acabó casándose con Njord. Dicha relación estaba destinada al fracaso, ya que Skadi deseaba vivir en el reino de las montañas de Jotunheim, el cual pertenecía a su padre. Por otro lado, Njord deseaba quedarse cerca del mar en su residencia de Noatún. Debido a esta discrepancia, acordaron pasar 9 noches en Tímingheim y otras 9 en Noatún, de modo alterno. Una de las veces en las que Njord regresó a su hogar, reconoció que las montañas no eran su entorno, por lo que no se sentía a gusto con los aullidos de los lobos y prefería el graznar de las gaviotas. Por otro lado, Skadi le reconoció que a ella lo que le incomodaban eran el ruido de las olas y las gaviotas, por lo que no podía dormir. Tal era la situación que finalmente decidieron separarse y vivir cada uno en la tierra que le hacía feliz. Al tiempo, después de romper la relación, Skadi se casó con Odín, con el que tuvo varios hijos, y entre ellos a Seni, ancestro de la dinastía real, de los duques, de los condes de Noruega. Skadi era considerada la diosa de las mujeres empoderadas, la patrona de las madres solteras y de las mujeres que hacen cosas que normalmente hacían los hombres, como por ejemplo, las mujeres guerreras. De la mitología nórdica, Thor era uno de los más conocidos en su época, no siendo solo así, ya que en la época actual es reconocido gracias a los cómics y películas varias. Era el más fuerte de los dioses, y por eso era el dios de la juventud, el rayo, el fuego y la arquitectura. Hijo de Odín y Njord, por lo que era deidad por derecho. Con su esposa Sif tuvo 3 hijos, llamados Magni, Modi y Trud. Thor era conocido por ser portador de un martillo mágico, el cual era su arma personal. Su papel era el de uno de los principales dioses de la mitología nórdica, junto a su padre Odín y su hermano Balder. La guerra era su pasión, por lo que masacrar gigantes con su martillo era una de sus mayores aficiones. Su palacio se situaba en el reino de Thrudvang, en Asgard. Una de sus posesiones más conocidas también era un carro en el que se desplazaba en sus viajes, tirado por 2 machos cabríos, los cuales, si eran sacrificados, al día siguiente resucitaban.
animales majestuosos que generaban los truenos a su paso. La muerte de Thor fue durante el fin del mundo, conocido como Ragnarok, mientras luchaba a muerte con la serpiente de Midgard, Jormungandr. Una de las crónicas más conocidas del dios en cuestión fue el robo de su martillo y la muerte de los gigantes involucrados. Todo empezó una mañana que al despertar descubrió la ausencia de su martillo. Por un momento creyó que había sido Loki, a lo que Loki se defendió asegurando que él no había sido y que habían sido los gigantes, por lo que Thor se puso el traje de plumas de Freya y se fue raudo volando hasta el reino de los gigantes. Allí descubrió que fue el gigante Thrym, el mismísimo rey, quien se lo robó. Dicho rey le pidió que a cambio de su martillo quería la mano de la diosa Freya. Sin dudarlo un segundo, Thor aceptó dicho trato, el cual junto a Loki trazaron un plan de engaño. Thor se disfrazaría de Freya. Para honrar la llegada de Freya, se organizaron unas fiestas en las que Thor aprovechó para descubrirse ante el rey y acto seguido arremetió con su martillo contra todos los gigantes presentes. Todo aquello acompañado de rayos y truenos, y así fue el final del rey y de todos los gigantes del reino.